Sigamos entonces. Finalizando las notas que me proponía ordenar y viendo que la paciente lloraba, postrada, visiblemente distanciada del examen que me era permitido realizar, Neves preguntó si podíamos comentar algo rápidamente. ¿Cómo no? André preguntó sin ocultar su perplejidad. ¿Qué es esto, amigo mío? ¿Te diste cuenta? Mi nieto, el chico, es mi nieto. ¿Dónde estamos? 4 criaturas envueltas. La mujer entre el padre y el hijo, un chico entre 2 hermanas. Ignoraba lo que vemos. Hace días que intento confortar a mi pobre Beatriz, solo eso. No tenía la menor idea de las perturbaciones que la rodeaban. Mi amigo, como padre sería para mí un mayor consuelo si la viese agonizando en una casa de locos. Eso es lo que pasa cuando hay los reencuentros en la familia. Comienzan a haber crisis familiares y uno piensa de que las razones son otras por las cuales hay estos conflictos, estos odios. Y observar de que si uno le da todo a los hijos por igual, ¿por qué este hijo o por qué esta hija reacciona de manera diferente? Ha respondido diferente. Desde que recuerdo, ha respondido diferente. Entonces ahora, sabiendo de que uno reencarna para resolver temas del pasado, para rescatar deudas o para juntos avanzar en este proceso evolutivo, también es otra razón por la que uno reencarna en familiares en una misma familia, para avanzar en este proceso evolutivo. Por ejemplo, yo puedo poner el ejemplo, ¿no? Me pongo de ejemplo, mi padre, mi madre y mis 3 hermanos, mis 4 con mi hermana adoptiva, todos están en el camino religioso. Tienen sus distintas profesiones, pero todos han terminado trabajando part-time, algunos ya a tiempo completo, para la iglesia. No necesariamente, no son espíritas, trabajan en la iglesia metodista. Entonces, las estadísticas no dicen eso. Hijos de padres religiosos no necesariamente salen todos religiosos. Por eso a mí me consideraban que era la oveja negra, porque no seguía la doctrina metodista, porque yo encontré en la doctrina espírita la respuesta que la doctrina metodista no me convencían o no me daban. Y eso supo mi padre desde un principio, cuando vio que yo era diferente. Por eso me dejó seguir mi propio camino y lo encontré en la doctrina espírita. Y él estando encarnado, o sea, estando vivo todavía como obispo, eso sí me pidió, no hagas una confesión de fe, o sea, de que soy espírita, hasta que yo haya dejado mi cargo, para que los enemigos de esta iglesia no te utilicen para que, no te utilicen para que ataquen a la iglesia. Mi papá amaba mucho a la iglesia, yo lo cumplí. El día que mi padre desencarnó, recién hice mi confesión a todos y le dije que yo no iba a ser más metodista porque había abrazado la doctrina espírita. Muy bien, seguimos. Y apuntando a Marita expresó, ¿esta chica dice toda la verdad? Neves dije, tú no desconoces que un grupo familiar se define como una máquina constituida por piezas diferentes, aunque ajustadas entre sí para realizar su función. Cada uno de aquellos que lo integran es parte de las realidades engranadas en el conjunto. Marita fue sincera. Expuso lo que sabe. Ella es un trocito de la verdad que buscamos. Para descubrir lo que tú conceptúas por toda la verdad, entre comillas, es inevitable saber las personas que ella acoge en su mundo íntimo. Mi amigo dibujó una leve sonrisa como quien reúne comprensión y conformidad. Disgustado con la idea de lo que él suponía justo, se quejó amargamente. Imagínate, Gilberto, un chiquillo, si el padre le ayudase, pero Nemesio es un caso de locura, no sabe hacerlo. Miró compadecido a la chica destrozada en llanto y destacó. Mira esta chiquilla, correcta, fiel, se sometió confiada. ¿Qué culpa tiene el vaso de porcelana violentamente destrozado por un animal? Y ese animal es un chivo que yo quiero tanto, un chico que yo quiero tanto. Ella podría ser la esposa ideal, madre digna, ama de casa para un hombre de bien. Pero mientras ahí está Gilberto apasionado con ese juego, Marina y Marita, es increíble que hayan crecido bajo el mismo techo.
Son hermanas adoptivas como la serpiente y la paloma. ¿Se acuerdan, no? Marina y Marita, ¿no? Marina es la hija legítima y Marita es la hija adoptiva. Y las dos se han enamorado de este joven, de Gilberto. Aprovechando una corta pausa, expresé mis conclusiones. Tomé indebidamente la posición de un consejero y rogué a mi compañero que se serenase. Estábamos allí para remediar, proteger, hacer todo lo posible. Cierto, el bien susceptible de ser plantado en aquel grupo redundaría en socorro a Beatriz. Tenía que situarla en el pensamiento. La irritación le desanimaría y él, Neves, con el sentimiento agrio, lanzaría sobre su hija ingredientes fluídicos de índole negativa, mermándole las fuerzas. La paciencia y actividad fraterna debían servirnos de apoyo. Fíjese, un espíritu puede influenciar a una persona, sí, y no solamente, y hasta enfermarla. Un espíritu negativo que te vierte todos sus fluidos negativos, valga la redundancia, puede causarte una enfermedad, por supuesto, te puede causar una enfermedad. Podría llegar a la muerte si no tienes las defensas. Entonces ya es culpa de uno. Dios permitiría hasta cierto punto, pero después ya tú tienes que reaccionar. Por eso es que funcionan las brujerías, ya que estamos hablando del tema. Cuando me dicen, me han hecho daño, me están trabajando en una brujería, y yo digo, ¿usted cree en una brujería? Por supuesto. Por supuesto. No creo en las brujas porque las existen. Es decir, que hay. No, sí hay. ¿Y qué es un brujo? Es un medium con falta de moral. Un medium inmoral, diría. Un medium que utiliza su capacidad mediúnica para comunicarse con el mundo espiritual, pero los espíritus inferiores, espíritus malos, perversos, hay. Son hermanos como nosotros, que se han equivocado y se han alejado completamente de las leyes divinas y se agradan en hacer el mal. Entonces se asocian a estos malos medios y por dinero contratan a aquel que quiere hacer daño, que también se afiniza a esa mente espiritual mala, se afiniza porque piensa igual, de hacerle daño a cierta persona. Entonces el brujo, el medium malo, el mal medium, utiliza a estos espíritus para que hagan el daño a la persona que está indicada. Vienen los espíritus, van viendo, calculando, observando, ellos no atacan de frente, ven el terreno donde está la víctima, si tiene protección, si es una persona que cultiva el bien, pongamos que no hace oración, pongamos así. Pongamos que no asiste a ninguna iglesia determinada, y si asiste por un acto social, ya porque quiere acompañar a alguien, o sea que, como un club. Pongamos que no hace nada de eso. ¿Ustedes dirían que tiene protección o no? Pero esta persona que no hace nada de eso, hace todo el bien posible que puede. ¿Está protegido o no? Está protegido. Porque los espíritus acompañan a las personas que hacen el bien. Entonces los buenos espíritus se van a encargar de proteger a esa persona. Siendo que esa persona no muestra ninguna religiosidad, más o menos aparente, no practica ninguna religiosidad, ningún rito. Pero al hacer el bien, ya es instrumento de Dios para con los necesitados. No digo hacer el bien a su familia, eso no es hacer el bien, es una obligación. No, pero yo ayudo a mi familia, ayudo a mis hermanos, ayudo a mis tíos, primo, esa es tu familia, es tu deber. Ayuda al que desconoces, al que no sabe que ni siquiera te va a agradecer, a ese ayuda. Ahora, si haces el bien, o no haces el bien, medianamente bien, pero al menos no haces daño, y practicas la oración, practicas el evangelio, o asistas a una iglesia, pero de corazón, No, que visito a la iglesia para mirar quién entra o quién sale, o porque tengo tiempo. No. Porque aquí tampoco vamos a decir de que solamente el que es espírita tiene protección, no. Hay hermanos católicos, hermanos evangélicos, hermanos ortodoxos, hermanos musulmanes, shintoístas, todos aquel que hace el bien, que ama a Dios, que ama a su prójimo, está protegido. Pero de eso no hay muchos, pues. No habemos muchos. Entonces la espiritualidad inferior ataca a aquel que está, ¿qué dice?
Lo religioso no es mi tema y hacer el bien menos. Esos son, así como dice pan comido, decimos en castellano, piece of cake, ¿no? O sea, con caramelitos para esta espiritualidad inferior. Caramelitos. Caramelitos. Yo recuerdo una vez que entrando a la casa, vivía antes, muchos años atrás, más o menos 5 o 6 años atrás, cuando estaba yo todo el cambio, toda la protección espiritual, un espíritu me dijo, oye, ¿sabes qué te están esperando? Así, a mí me están esperando a esta hora. Yo venía de la casa espírita, me acuerdo. ¿Quién me está esperando? ¿Quieres verlo? Era una cantidad de espíritus que estaban fuera de la casa, no podían entrar. Estaban allí al acecho, me dicen. Y estos son. Están seguidos de la casa. A ver dónde te ibas. ¿Tú has venido a tu casa? Yo vengo a mi casa. Toda mental, no crea que estoy hablando hace rato. Toda mental, pero estoy en casa. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debes hacer? Haz una oración. Ora por ellos. Ora por ellos. No agarro e invoco, Señor, que vengan los espíritus y yo tengo el poder, He-Man. Esas son tonterías. Me dijo, ora por ellos. Fíjense qué respuesta que me dio ese espíritu. Ora por ellos. Porque son hermanos equivocados. Así los tratan, hermanos equivocados. Y digo, son espíritus, pero perversos, malolientes. No, son tus hermanos equivocados. Entonces hice una oración por ellos y se fueron. ¿Eh? Entonces tampoco cuando escuchamos algún ruido en la casa y empezamos con la lisura, fuera Satanás y latigazos y nada, atraes más. Ora por él. Vi una sombra, ¿y qué hiciste? Salí corriendo. No salgas corriendo, ora por ese hermano. No te puede hacer nada si tú no lo dejas. ¿Ya? Bien, entonces tenemos la paciencia y actividad fraterna debían servirnos de apoyo. Además, no conseguiríamos precisar hasta cuándo durarían los sufrimientos físicos de la esposa de Nemesio. Podríamos prever, calcular, mientras podrían darse determinaciones superiores, recomendando que fuese prolongado su plazo de estancia en la tierra. Y eso es importante, miren, el plazo en la tierra. Nosotros podemos ver una persona que está en agonía, y entonces podríamos decir, equivocadamente, hay que ahorrarle esa agonía, hay que practicar la eutanasia. Malísimo, no podemos hacer eso, porque los espíritus cortan, ¿no?, los campos electromagnéticos para poder desprender el espíritu de ese cuerpo cuando es la voluntad de Dios. Porque acá dice, podríamos prever y calcular el fin del sufrimiento de la esposa de Nemesio. Acuérdense que la esposa de Nemesio estaba agonizando. Pero podrían darse determinaciones superiores recomendando que fuese prolongado su plazo de estancia en la tierra. ¿Por qué? Porque en ese tiempo en que el paciente está agonizando, puede ser un tiempo bendito para él, que se arrepienta. Y les cuento, no sé si lo conté antes, pero cuando yo trabajaba haciendo obra social allá en San Juan del Lurigancho, arriba en el Cerro Huáscar, teníamos un consultorio y venían todos los sábados, y entonces asistían pacientes, bastantes pacientes. Y una tarde, eran las 10:30, 11 de la mañana, escuchaba unos ayes de dolor. ¡Ay, ay, ay! Bueno, allá las calles son chiquititas, pegaditas. Con la justa pasa un carro, no puede pasar dos, uno. Y escuchaba así, ¡ay, ay! Y no había pista, era tierra. Y entonces escuchaba yo eso y el ay se acercaba cada vez más. Y entraron al consultorio y entonces era una señora que traía en una silla de ruedas. Y el bacherío pues de la calle le hacía doler, estaba en finales. Habían desahuciado, cáncer de estómago terminal, a su casa a morir. Y el dolor era terrible. Entonces le hice entrar, ayudé para que el dolor menguara y entonces le pregunté a la familia, ¿qué pasa con ella? Me contaron, lo único que queremos es que no le duela.
le puede quitar el dolor. Y entonces allí yo pregunté a la espiritualidad y me dijo, le queda poco tiempo, dale para el dolor. Entonces yo hice la receta, vaya inmediatamente a la farmacia homeopática y pidan estos medicamentos, inmediatamente tienen que darle. Muy bien, doctor, gracias, 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 chao, chao. Y ni cobramos, no cobramos, no cobramos consulta, ¿verdad? No cobramos. Era obra social. Y entonces yo escuché a la señora que le decía a su hija, que ya estaba más tranquila, se le hizo pases, pues, se hizo toda la técnica para el dolor, y le dijo, me ha dicho que me queda poco tiempo. Eso es lo que escuchaste saliendo a la señora que estaba así recostada, eso sí, me ha dicho que me queda poco tiempo. No, mamá, no te ha dicho eso, no te ha dicho. La cosa que fueron a su casa, fueron a la farmacia, trajeron los medicamentos y empezaron a darle. Y en la noche comenzó a mejorar. Comenzó a mejorar el dolor, empezó a menguar, disminuyó el dolor. Como ya no tenía tanto dolor y podía hablar, eso no podía. ¿Sabes cuándo que duela? Yo tenía un paciente que me gritaba, y no le digo el nombre porque es muy conocido, inclusive en la política es muy conocido, que lo asistía a su desencarne. Gritaba de dolor, nada lo calmaba, ni la morfina, directo, no la calmaba. Tenía que pasar toda esa prueba. Bueno, me desvío. Entonces, como calmó el dolor, pidió que trajeran al tío de ella. Tío de ella. Bueno, si esta señora tenía 60 años, aunque ella estaba tan destrozada su cuerpo, que aparentaba 80 por las quimios que le habían dejado todo, era huesito, un cadáver era realmente. Y trajeron al tío, o trajeron a un viejito. Y entonces ella dice, me cuenta ya su familia, ese fue el día sábado de la noche, me cuenta a su familia que lo miró al viejito, el viejito quedó mirando y le dijo, no, me voy a dar un nombre, Ruperto, le dijo, te perdono. Me cuentan de que Ruperto cayó de rodillas llorando, un anciano, tiene 80 años, llorando, que nadie entendía nada, te perdono lo que me hiciste. Y allí se enteraron de que Ruperto, ese anciano, le pedía perdón, yo estaba borracho, no me acuerdo lo que te hice. En una fiesta familiar, la niña tenía 4, 5 años, 6 años, y Ruperto había entrado y la había violado. ¿Eh? Cuando ella contó, como se ocurre en las familias, no le hacen caso, o lo taparon, porque muchas veces pasa eso, las familias tapan todo, y eso la amargó su vida a esta niña. Por eso esta niña después, y dice que durmió, al día siguiente se despertó mejor. Inclusive quería comer. Cuando no se puede comer, cuando se tiene cáncer de estómago, ya pues se cierra. Y cuando estás en caquexia, en las finales el apetito desaparece. Por eso la persona tiene que ser alimentada por vía intravenosa o por sonda, porque no puede recibir alimento. Y pidió desayunar. Le dieron algo y comió y empezó a llamar hijo por hijo. Y a cada uno le pidió perdón porque había sido una madre rigurosa, rígida, por el trauma que tenía de niña. La había vuelto una mujer muy dura. Y pidiéndole perdón uno a otro, almorzó y decía, ¿qué hora es? Mamá, son las 4 de la tarde. Allá, porque tengo que ver, porque ya pronto me voy a ir. No, mamá, por aquí, pues feliz y curado. Curada, para todos era curada, milagro. Póngale velas al doctor David, póngale velas, el santo. Curada. El día lunes había ella escuchado, el lunes me voy a ir. Amaneció bien, se pudo levantar. Parecía una curación milagrosa. Y preguntaba qué hora es. En la tarde, dice a las 4 o 5 de la tarde, junto a todos. Les exhortó a que sean buenos, que hagan bien, mamá, pero tú estás bien, ya estás recuperado, gracias a Dios, aleluya y todo, porque eran evangélicos. Oraban y mucho. En la noche se duerme y no despertó más. ¿Qué había pasado? Yo pregunté, cuando me contaron así, pregunté, ¿qué había pasado? Entonces el espíritu que había estado en ese momento me contó, me dijo, lo que pasa es que esta señora es medium, y escuchó la conversación que estábamos teniendo. Y entonces a su espíritu yo le dije, te queda poco tiempo, aprovéchalo. No le dije, tienes que perdonar, ni perdonarte, ni esto.
aprovéchalo. Y fue aprovechado por ella, se quitó ese odio al perdonar a Ruperto, se quitó esa carga de odio o de resentimiento de la misma familia que tenía con ellos por haber sido así tan dura, y eso dice la libera de siglos de sufrimiento. Y entonces pudo desencarnar en paz, dormidita, sin un ay, ya no tomaba morfina ni nada, no le dolía nada. Y sale del cuerpo y va a un nivel espiritual mucho mejor que le hubiera ido con ese carga, ese odio que lo hubiera dejado todavía en este plano, como espíritu. ¿Ven? Por eso es tan importante no acortar la vida de un agonizante. Tiene necesidad, utilicemos todos los métodos para quitar el dolor, para darle a alimentarla, para todo es válido, pero no cortarle la vida. ¿Ven? Bueno, seguimos, a ver, aquí estamos. No era imposible, mire, que pudiese permanecer en el cuerpo carnal con una mejoría relativa por meses o tal vez por años. Pero ¿y si ocurriese lo contrario? ¿Ven cómo cuestiona? El mismo espíritu cuestiona. Porque sabe que la decisión es de Dios, no es de ellos. Los espíritus cumplen órdenes de Dios. La desesperación y el desánimo por nuestra parte marcarían el final de las posibilidades de cooperación. Los supervisores que nos dirigían, a pesar de ser compasivos y serviciales, nos retirarían sin la menor dificultad del lecho del enfermo. Disponían de recursos para situarnos en tareas más suaves y reconfortantes, y en otra parte, dedicándonos a otro servicio. Actuarían de esa forma en provecho de la propia enferma, impidiendo los perjuicios que le pudiésemos acarrear con cualquier carga de vibraciones desconcertantes. Claro, ¿por qué? Perdón. Neves no estaba centrado, siendo espíritu, pero no es un espíritu esclarecido. Tengo que entender eso, tiene que entender eso. Los espíritus tienen niveles de aperturas también de conciencia. Y Neves estaba todavía en un paso de ser un espíritu que sabe lo que es el bien y el mal, pero todavía le aferraba mucho a los sentimientos de la tierra. Neves recibió el aviso con paciencia, le dijeron, no, tu presencia aquí, tus pensamientos aquí van a conflictuar, van a comprometer la decisión de Dios. No le dijo que va a tener más tiempo ni menos tiempo. Salgan de la habitación. Acabó rogando comprensión. Se había retirado de la convivencia familiar por largo tiempo, se justificó, con el fin de adiestrarse en cordura y desprendimiento. Al regresar al entorno doméstico, encontraba en sí mismo a cada instante al hombre que había sido. Por más que se alejó, acuérdense de André Luis, 8 años, y 2 años más o 3 años más, 11 años, y cuando regresa a la Tierra tiene también ese retroceso, ¿se acuerdan? De pensamientos egoístas al ver a su esposa que tenía un nuevo compromiso. Entonces él todavía sabía que se encontraba ante una ardua prueba. Se veía a sí mismo enfrentando a la propia asimilación de los principios de caridad e indulgencia que debía ministrar, bajo el influjo de los sabios mentores amigos que le habían abierto las puertas de las escuelas de perfeccionamiento en las esferas superiores. Por eso, queridos hermanos, los exámenes se dan en la tierra. Él estaba dando ese examen realmente. En el mundo espiritual se sentía ya equilibrado, ya sentía que no le iba a afectar las cosas de la tierra, pero una vez que está en la tierra, no encarnado, le surgió lo que era sido antes, egoísta. Al igual que cualquier persona terrestre que lleva consigo méritos y errores, se declaró dispuesto a dominarse y, como si fuéramos jóvenes estudiantes, atrevidos y vacilantes al mismo tiempo en la solución de los problemas del autocontrol, nos pidió colaboración para mantenerse en silencio, tanto como pudiese en presencia de los instructores. La sumisión del compañero era conmovedora. Nos dijo humildemente que quería estar temporalmente perturbado. Compartía las amarguras de la hija. ¿Se imagina un espíritu perturbado por lo que veía? ¿Se imagina nosotros cuando venimos a la tierra? Que nos olvidamos de todo lo que hicimos en el mundo espiritual, todas las promesas, todas las enseñanzas, y empezamos una nueva experiencia. Más difícil después, es más difícil. Pero después va saliendo poco a poco la reminiscencia de lo que somos. Un espíritu bueno no se va a convertir en espíritu malo. Dice, retrocedía instintivamente a la agresividad y extroversión que habían marcado su temperamento en el pasado, mientras se comprometía a revisar sus actitudes.
Nos pedía que le revelásemos cualquier expresión inconveniente que hubiera emitido cuando nos quedásemos a solas. Siempre podía llegar el momento en que él, por más aplicado que fuese en su refinamiento íntimo, sentía que las excitaciones largamente acumuladas pesaban en su espíritu como una losa. Se desinhibía o enloquecía como si estallasen bombas en su interior. Claro, la incapacidad, la impotencia de ver ese cuadro familiar tan difícil, por decir una palabra, lo alteraba. Y se le hizo sosegarse, que se calmara. No necesitaba maltratarse de esa forma. Entendía todo perfectamente. Por nuestra parte no había ninguna muestra de superioridad. También nosotros, criaturas humanas desencarnadas, o sea, no tenemos cuerpo físico, conocíamos de sobra los pormenores de esas batallas interiores en las que el enemigo somos siempre nosotros mismos. Por eso cuando alguien me pregunta, doctor, o David, o hermano, como quieran llamarme, no me ofende, ni me hace más. ¿Qué he venido a hacer en esta encarnación? ¿Qué he venido a hacer en esta vida? ¿Qué has venido a hacer? Vencerte a ti mismo. ¿Eso he venido a hacer? ¿Te parece poco? Tienes que vencer tu orgullo, tu envidia, tu soberbia, tu vanidad, tu maldad. ¿Y te parece poco? Ah, no, yo quería que venido a hacer horas importantes. Empieza por ti. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Si no tienes una apertura de conciencia, ¿cómo puedes amar a tu prójimo? No lo puedes amar. Lo que estás haciendo es fingir. Si no tienes una reforma moral, ¿cómo puedes tener autoridad para señalar defectos a otros, especialmente a tu propia familia? Si tú eres el primero en emborracharte, eres el primero en drogarte, eres el primero en fumar, el primero en estar en compañías equivocadas o actividades equivocadas. ¿Ven? Véncete a ti mismo. Una vez que te vences a ti mismo, se van a abrir las puertas de otras misiones que tengas. Pero mientras tanto, la espiritualidad no te puede utilizar. Es lo mismo que querramos poner un foco quemado en una bombilla quemada, no va a prender, pues. Es una bombilla, sí, pero es una bombilla, pero está quemada. Tiene que estar la bombilla perfecta para que pueda hacer luz. Eso somos nosotros. Mientras no tengamos esa apertura de conciencia, reconocer que somos espíritus inmortales, reconocer que esa inmortalidad es responsabilidad mía, tuya, no de Dios. Yo te doy la libertad. Ahí va, vaya caminando. Y si no me doy cuenta de eso y creo que solamente existe una vida porque un sacerdote, por un rabino, porque cualquiera te ha dicho que una sola vida, y te la creíste, entonces dice, vive gaviota, después de esta no hay otra, hay que disfrutarlo ahora. Antes me reía, ahora me da pena cuando una persona dice así. Porque yo hubo un tiempo que pensaba también así, yo he sido evangélico, y me educaron con esa idea. Pero ya me cuestionaba, y mi padre lo cuestionaba a la edad de 12 años, después de que vi a un espíritu que me empezó a instruir, yo le hacía preguntas que lo movían a mi papá. Papá, yo le decía, papá, yo voy a la iglesia, estudio bastante la Biblia, y dice acá que si uno no acepta a Jesús como su Salvador, no puede ir al cielo. Así es, me decía mi padre. Y los millones de chinos y los millones de musulmanes se fregaron. Y mi papá retrucaba, porque era muy inteligente. Ellos se bastan de la gracia de Dios. Ah, qué bacán. O sea, que Dios en su misericordia dice, bueno, vengan ustedes también, vengan ustedes también. No, no es la respuesta. No es la respuesta. Y la respuesta lo encuentro casualmente en el espiritismo, que no hace alusión a una determinada iglesia que tiene una verdad. Como decía, que uno tiene los pedacitos de verdad, ¿no? Dice la verdad, la fue estrellada y cada uno agarró un pedacito de la verdad. Pero esa verdad, mientras no la practiques, que es amar al prójimo especialmente y amar a Dios, entonces no estás en ese camino de evolución, querido hermano. Falta mucho, nos falta mucho. Bien, sigamos. Es desaconsejable, por tanto, seguir conversando al margen del servicio. La frágil chiquilla se desahogaba en un discreto llanto. Nos disponíamos a intervenir cuando ocurrió algo inesperado.
Claudio llamaba levemente a la puerta, incomodado por el sonido lastimoso de aquellos gemidos que Marita en vano intentaba reprimir. Respiramos aliviados. Indudablemente el inquieto corazón paternal venía al encuentro de la chica angustiada, deseando reforzar sus energías, y nosotros mismos, a través de estímulos magnéticos, hicimos que ella le atendiese, ¿no? Claudio era venía a ser el papá adoptivo, el único que le expresaba algo de cariño en esa casa. Con toda su voluntad y fuerza reprimió su crisis de llanto, atendió nuestras llamadas y abrió el pestillo de la puerta. Claudio entró, pero no venía solo. Uno de aquellos dos compañeros desencarnados que le alteraban la personalidad, concretamente el que se aproximó a él en primer lugar cuando tomó el whisky, se enroscaba su cuerpo. ¿Se acuerdan que Claudio le decían que tomara? ¿Se acuerdan de esos dos vampiros? Bueno, uno de ellos estaba enrostrado en su cuerpo, estaba enroscado en su cuerpo. El verbo enroscarse en el lenguaje humano es el más adecuado para definir aquella situación de posesión compartida que se ofrecía a nuestro examen, aunque no exprese con exactitud todo el proceso de envolvimiento fluídico en el que estaban imantados. Y decimos posesión compartida porque efectivamente allí uno aspiraba ardientemente los objetivos deshonestos del otro, completándose con euforia en la división de responsabilidades. Qué interesante esto. Entonces, cuando uno está obsesado, un espíritu está interviniendo en uno, poseyéndolo a uno, envolviéndolo fluídicamente. Nuestros fluidos, nuestro campo perispiritual, nuestro perispíritu, se entra en una simbiosis con el espíritu perturbador. Y el pensamiento del espíritu perturbador se involucra en nuestro pensamiento. Por eso el daño que hagamos bajo esa influencia no es solamente del espíritu que me impulsó a hacerlo, sino también es mía, es compartida. Entonces, por eso podríamos decir como clímaco, me decían, mata y yo maté. No, tú también tienes responsabilidad. No te exoneras, no eres inimputable. Eres tan culpable como aquel que te obsesó, que te llevó a ese estado de matar. ¿Ven? Interesante, ¿no? Pero ¿cómo puede llegar un espíritu a ese nivel cuando le damos permiso? Si viene un espíritu en otro momento, y hay muchos, hay toda una camarilla acá de espíritus, que están acá, que quisieran hacer de que yo retrocediera, que abandonase todo esto, ¿no? Y regresase a la vida anterior, muchos años atrás, estarían contentos. Pero ¿qué es lo que evita? Que uno cultiva casualmente su espíritu. El espíritu hay que alimentarlo todos los días. Una llamita, una plantita. Dejen de echarle agua a una planta que tenga una maceta. Se seca, ¿no es cierto? Igual es la fe, se seca. Y esa es la parábola de la higuera. Bueno, ese es otro tema. Dice, en determinados momentos el obsesor se apartaba del compañero unos centímetros, sin embargo, siempre dispuesto a enlazarse con él como si fuera un felino interesado en no perder contacto con la víctima. Se hallaban de esta forma unidos recíprocamente. Si imaginas un espíritu que te enferme la mente, entonces tú vas a tener actitudes demenciales. Vas a escuchar voces, vas a ver cosas, vas a sentir miedo, vas a sentir que te falta el aire, vas a sentirte enfermo, y es un espíritu. ¿Qué te hace todo eso? Entonces vas al médico, te hacen todas las pruebas y dicen, pero usted está sano, físicamente no tiene nada, vaya al psiquiatra, te mandan al psiquiatra y te ponen tu cartelito, tiene trastorno obsesivo compulsivo, tiene esquizofrenia, es un maníaco depresivo, te ponen el título. Y ellos no son capaces de pensar de que hay una influencia externa que está haciéndole eso, ¿no? Porque no saben y no quieren aceptar eso tampoco. Eso proporcionaba una expresión diferente al semblante de Claudia, ¿ves? Claudio, el hipnotizador, cuya visión espiritual no nos percibía, el hipnotizador es el espíritu, ese espíritu perverso, se apoderaba de sus sentimientos e ideas, ya que él se dejaba dominar obedientemente. Él se dejaba dominar obedientemente, adquiriendo la turbación típica de un alucinado. Es un niño loco, la loco. El recién llegado se transfiguró dibujando una extraña sonrisa. Para la percepción limitada de Marita, él era un hombre corriente,
Sin embargo, bajo nuestro propio punto de vista, equivalía a dos personalidades masculinas en una sola representación. O sea, un bipolar, solo que uno es encarnado y el otro es desencarnado. Dos espíritus exteriorizando viles impulsos, completando pasiones idénticas en la misma tónica de afinidad total. Tiene que haber afinidad, si no, no puede haber ese contacto. Igual cuando los espíritus me utilizan como medium, el espíritu que viene tiene que tener afinidad conmigo, o yo con él. Por eso, mientras más uno se va dedicando a estas tareas, a estas labores, los espíritus van también siendo de mejor nivel. Pero si yo me pongo a tomar, me pongo a fumar, me pongo a drogarme, me pongo a hacer una vida licenciosa, ¿qué va a venir? ¿Un espíritu atrasado? Viene corriendo. Colega, me dice todavía, vamos a seguir la pachanga. Aquella habitación antes poblada por la fantasía dolorosa de una chiquilla se metamorfoseó en una jaula donde Claudio y el vampiro, animalizados por el deseo infeliz, constituían juntos una fiera astuta, calculando el camino más fácil de alcanzar su presa. Fíjese. Un clarividente reencarnado que contemplase al dueño de la casa en aquel momento le vería con otra apariencia distinta. O sea, un medium. Entramos y vemos ahí, lo vería en su verdadera dimensión, vería al espíritu atrasado. ¿Y por qué tú puedes ver al espíritu atrasado? Porque estamos al mismo nivel, pero no puedes ver a André Luis, no, porque él está un peldaño más arriba, su vibración es más alta. Pero espíritus atrasados, como diría un candidato, como cancha. La incorporación mediúnica, espontánea y consciente se mostraba en toda su plenitud. El fenómeno de la comunión entre dos inteligencias, una de ellas encarnada y la otra desencarnada, se expresaban en toda su plenitud, se desdoblaban tan agreste como el huracán o las mareas, que se producen por fuerzas incontroladas de la naturaleza terrestre, no obstante ser mentalmente inapreciable bajo el punto de vista humano. Perdón. Un tecito de hierbas no cae mal. Para nosotros, por tanto, no solo se creaban las formas pensamiento, expresando las intenciones libertinas del dúo animalizado, con estructura, colores, ruidos y movimientos. Nos amedrentaba igualmente escuchar las voces de ambos en un diálogo claramente perceptible. Que no hablan, hablan. El espíritu habla con el encarnado, mentalmente, por supuesto, y a veces oralmente. ¿No han visto ustedes a los loquitos que se ponen a conversar? O los alcohólicos que están allí, medios dormidos y empiezan a conversar y hablar. Si ustedes están hablando solos, no están hablando solos. Ellos están viendo al espíritu que los está acompañando. Yo he visto en la bajada de entrar a la vía expresa, aquí por la entrada que es por donde está el mercado de flores, de acá de Paría Chorrillos, esa bajada, siempre hay un loquito ahí en medio. Y siempre está charlando, que lo veo ahí. Y está charlando con uno, sino con varios, hay varios espíritus de quien charla. Todo el mundo dice que está loco, porque están unas conversaciones y risas y todo, porque está viendo a los espíritus que están acompañando, no está solo. Las palabras escapaban del cráneo de Claudio, aparentemente silencioso para la hija adoptiva, como si su cabeza se hubiese transformado en una caja acústica de un aparato radiofónico. Magnetizador y magnetizado denotaban sensualidad al mismo nivel. Reflexionando sobre lo ocurrido momentos antes con la botella, vimos el peligro que corría la chiquilla indefensa. La podía violar. La diferencia en este caso era que Claudio todavía encontraba recursos para el diálogo dentro de la hipnosis que él, por otra parte, deseaba mantener. El obsesor sugería con el objetivo de eliminar sus escrúpulos a través de la emoción. Ahora sí, ahora. El amor, Claudio, es esto, esperar a veces años para alcanzar la felicidad en un simple minuto. Existen millones de mujeres, pero esta es la única que podrá por fin aplacar nuestra sed. Puntos de apoyo existen en todas partes, pero el pájaro viaja leguas y leguas, suspirando por descansar en el propio nido. Para el hambre física, todo alimento es válido, pero en el amor, la felicidad es semejante al aro en el que el hombre posee una mitad y la mujer la otra. Para que la euforia vibre perfecta en el círculo, es imprescindible que las mitades sean de la misma sustancia. Nadie consigue la función de un trozo de oro con otro de madera. Paganini tocó con solo una cuerda, mientras la cuerda se armonizaba con él. Jamás hubiese alcanzado la fama con cuerdas hechas de un material de mala calidad. Cada hombre, Claudio, para realizarse en los dominios de la vitalidad y de la alegría, ha de encontrar a la mujer magnética que le corresponde, compañera en afinidad absoluta, capaz de ofrecer la plenitud interior
trascendiendo convenciones y formas. Se cayó por unos segundos para continuar después con una nueva sugestión. Miren todo lo que está fundamentándoles el espíritu desgraciado. Vamos, Marita, es nuestra. Somos hombres necesitados, sufridores. Nos apiadamos de los enfermos abandonados, dándoles una seguridad. Somos el apoyo de los mendigos que piden. ¿No merecemos algo de simpatía? Los que enloquecen, hambrientos de ternura, son peores que los infelices que se caen en la calle por falta de alimento. Tú, Claudio, tienes una angustiosa carencia. Uno que pide en la calle no tiene la menor idea de tus aflicciones. ¿De qué valen las experiencias del lupanar cuando el amor verdadero grita insatisfecho en la carne? ¿No? El lupanar, el prostíbulo. Tú vives en tu casa como el perro en la cuneta, apaleado, herido. Marita es la compensación. ¿El labrador acaso no tiene derecho al fruto que cultiva? Fíjese, qué inmorales, ¿no? Tú acogiste a esta niña en los brazos, la cunaste en tu pecho, la viste crecer como quien acompaña en su evolución a una flor que se abre, y acabaste descubriendo en ella tu tipo ideal de mujer. No te cansas de verla y desearla ardientemente todos los días, resignándote al suplicio de la distancia, teniéndola tan cerca. Creo, sin embargo, que siendo mi propia hija, suspiró Claudio creyendo hablar consigo mismo. O sea, él creía que le estaba haciendo esos pensamientos y de todo modo le quedaba algo de conciencia. Hija, insistió el seductor, simple apariencia social, tan solo una mujer. ¿Y quién te asegura que ella no espera tus besos como una corza sedienta al lado de la fuente? Tú no eres ningún novato y sabes que a toda mujer le gusta porfiar antes de rendirse. Encontrándose dividido mentalmente en dos personalidades distintas, la de padre y la de enamorado, Claudio argumentó desalentado. Era consciente que la moza se había comprometido. Había elegido a Gilberto, el chico con el que salía frecuentemente. Era imposible que la amase secretamente a él, Claudio. No tenía la menor duda. Celoso, les había acompañado discretamente en las excursiones domingueras sin que ellos desconfiasen en absoluto por su presencia. Nunca les había oído hablar, sin embargo había percibido los gestos hechos a escondidas. Tenía razones para creer en el compromiso de ambos. Aún así, cuando pensaba en pedir consejo a las autoridades policiales, se chocaba con lo inesperado. Hombre de prolongada vida nocturna, se encontró con la hija en lugares de alterne, tanto en compañía de Nemesio Torres, su jefe, como de Gilberto, el hijo, y en ambos casos en situaciones y actitudes comprometedoras. A su propia hija lo había encontrado en esos cabarets. Bueno, la inmoralidad de Marina, desde hacía mucho, se había convertido para él en calamidad inevitable. Al principio se atormentaba con ello como un padre golpeado por la ligereza de la hija. Sin embargo, Marcia, la esposa, llevaba a los dos cantantes. En los primeros tiempos de casados, había surgido entre ellos la muralla de una discordia que le salía del alma, en torbellinos de aversión instintiva, cuya existencia no habían siquiera intuido de novios, enemigos de vida pasada. ¿No le digo? Le ponen una venda. ¿Cómo no me di cuenta de con quién me caso? Dijo el hombre o dijo la mujer. Te ponen una venda, porque es necesario que te junten. Eso hace la espiritualidad. Y entonces es el encanto y después viene el desencanto. La pasión se convierte en compasión. Y empiezan las riñas. Al principio risas y discusiones, después la indiferencia, el cansancio total de ambos, aventuras de uno y de otra, cada cual por su camino. Divorcio a la peruana. Tú por tu lado, yo por mi lado. Cuartos separados, cada uno hace su vida, para no ofender a los niños. Pero ellos sí, cuando se dan cuenta de que no se pueden ni ver, hacen más daño eso. Marina evidentemente seguía los pasos de la madre. Se había desligado de él. Clasificaba a su hija bajo su punto de vista masculino como una mujer liberal. Estamos hablando de 1900, ¿cuánto? Este es 67, sí, por ahí. La toleraba en casa porque suponía alimento para sus fantasías. En casa se reunían para comer la esposa, Marina y él, como tres animales inteligentes, disimulando el desprecio recíproco con chistes o charlas superficiales. La convivencia, para la foto, de la familia perfecta, pero cada uno se odiaba. Bajo su punto de vista, por tanto, Marita era diferente, como una flor en la rama espinosa de aquellos terribles antagonismos. La apartó intencionadamente, buscándole trabajo, inventó medios de obligarla a comer en Copacabana, para que las malas lenguas del círculo doméstico en Flamengo no le torturasen su espíritu. Espiaba sus pasos, oía lo que le decían los jefes. Una vez instalada en su nueva situación, él mismo le mantenía su independencia en lo posible. Amándola con entrañable cariño mezclado con egoísmo tiránico,
leerían las humillaciones que su esposa e hija hacían a Marita en la intimidad. La quería para él, o sea, no hay un amor ya paternal. Es un amor de hombre a una mujer, por eso la quería proteger, porque la quería para él, con la ternura de un palomo y con la brutalidad de un lobo. No consentía para ella ni las afrentas ni el sarcasmo. Tales actitudes acabaron por revestir a Marita de una libertad más amplia que ella utilizaba en su adoración por Gilberto, a la vez que se apartaba de las diversiones. Pero Gilberto también coqueteaba con Marina y con el padre se iban a otros lugares, ¿no? No era un angelito. La única angelita era Marita. Marcia y Marina, siempre más absorbidas por sus extravagancias y liviandades, hacían lo contrario. La ausencia de Marita les quitaba un peso de encima. Sabiendo que no le doblegarían, estaban felices por evadirse de su control. Sí, cuando hay alguien derecho en la casa, les molesta a los demás que están torcidos. ¿Ah? Entonces buscan que se molestarla para que se vaya. Así es. Sumergidos en los pensamientos que se sucedían, rápidos en el ligero autoexamen, bajo el control del vampiro que le influenciaba, Claudio se acordó que desde hacía mucho tiempo concluyó que Gilberto no dudaba en seducir a las dos mozas y después de reflexionar con madurez resolvió mantenerse en silencio. ¿No sería conveniente sopesar las ventajas? Acusar a Marita como a joven ultrajada redundaría en perder su confianza. Apoyar a Marina en la relación significaba insultar a la hija adoptiva, hiriéndola en lo más profundo. Astutamente dejaba correr el tiempo, prefiriendo a su modo de ver que fuese Marita la perdedora. Cuando volviese hacia él, cansada y desilusionada, la convertiría tal vez sin dificultad en su amante. Controlado por el interlocutor invisible, puso en orden las reflexiones apresuradas que acudían a su mente. Pero envanecido ahora por él, se dejaba ilusionar por expectativas imaginarias, formulándose otra clase de preguntas. Envuelto en la sutileza del obsesor, escudriñaba su fuero interno, intentando saber si estaba siendo inspirado con seguridad. ¿Estaría engañado? Quizás Marita se entregaba a Gilberto pensando en él. Claudio, de quien se apartaba por escrúpulos de conciencia. Hacía ya semanas que notaba a la joven más esquiva y extraña. ¿Se percataría telepáticamente de sus aprensiones o habría decidido huir de él a propósito, con el fin de ocultar la simpatía amorosa que posiblemente impulsaba su corazón femenino a quererle? Todas esas cosas se las metía a ese espíritu para hacerlo dudar. Él mismo proporcionaba al obsesor los argumentos con los que no podría oponer resistencia. Hasta ese momento había ocultado de mejor o peor manera delante de la joven, los sentimientos que salían de su corazón. ¿No había llegado a sus límites? ¿Tendría que sufrir hasta volverse loco? El hipnotizador, en cuyo semblante se podría apreciar una voluptuosidad desmesurada, sonrió satisfecho y susurró mentalmente, ganando terreno. Claudio, comprende, la iniciativa en asunto de amores no corresponde a la mujer. Como dice el viejo refrán, la naranja en el suelo no tiene valor. Dice un filósofo, placer sin conquista es como un filete soso. Mira cómo utilizaba este espíritu inmoral, cómo utilizaba refranes para convencerlo. Adelante, adelante. Escudriñando la mente del compañero a la búsqueda de recursos con los que el propio Claudio pudiese reforzar la posición magnética, el obsesor fijó por unos segundos en él su mirada penetrante y, recogiendo las ilusiones poco respetuosas en materia de unión afectiva que Claudio mantenía en su mente desde que era pequeño, comenzó a atacar. El puro. Acuérdate del puro en la boca. Marita es una mujer como otra cualquiera. El puro en el estanco no escoge el comprador. La carne flor que brota en la tierra del espíritu, solo eso. El labrador no sabe lo que compone realmente la tierra ni lo que está en el fondo de la planta. Decía Salomón que todo es vanidad, pero en realidad puede ser que todo sea ignorancia. Más en la superficie de las cosas es posible distinguir claramente. Flor que nadie coge es perfume que se pierde. Una hora de amor desaprovechada viene a ser como un pétalo en el estiércol. Rosa marchita, adorno para el suelo. Carne sin vigor, adorno para la hierba. Aprovecha, aprovecha. ¡Qué bárbaro! Percibíamos que el desencarnado no era un simple alcohólico, que el alcohol era solo su válvula de escape, ya que las palabras que seleccionaba para ejercer influencia y la manera astuta de sensibilizar al compañero antes de adueñarse de su razón, demostraba poseer gran habilidad en la exploración de las pasiones humanas. Sí, era una persona inteligente, un espíritu inteligente, pero perverso para el mal. Por eso cuando dicen espíritus inferiores te están atacando, no piensen que son ignorantes, ¿ah? No.
Puede ser que hayan sido encarnados hasta sabios, filósofos, muy letrados, muy instruidos, pero para la maldad. Por eso podía sostener esa conversación y romperle todas las barreras a Claudio. Aquel perseguidor no era un vagabundo cualquiera. El anhelo incontenible con que empujaba a Claudio hacia la joven y la expresión con que la miraba apasionadamente parecían venir de muy lejos, pero la ocasión no daba lugar a investigaciones sobre la causa de ello. El momento reclamaba atención, era necesario esquivar obstáculos e improvisar medidas de socorro que protegiesen a las tristes chiquillas sin defensa. El excéntrico diálogo continuó entre los dos amigos que se entendían sin palabras. El magnetizador presionaba, el magnetizado resistía. Por fin Claudio avanzó 2 pasos casi vencido. Ideas, contradicciones, estímulos y arrebatos chocaban violentamente en el estrecho espacio de su cráneo. La terrible lucha interior de hace algunos instantes era cada vez más débil y la naturaleza animal ganaba cada vez más terreno. El seductor desencarnado estaba culminando su obra. No oía más a su espíritu y escuchaba sus propios razonamientos emitidos poco antes. Sí, pensaba trastornado, él era un hombre. Marita, aunque mucho más joven, solo era una mujer. No tenía pues por qué cohibirse. Ella estaba llorando, él podría tranquilizarla, confortar su corazón. Arrebatado por la lascivia, la envolvió en una prolongada mirada, pensando que si no fuese por el temor a verla salir huyendo o el recelo de verse rechazado por ella, la tomaría en sus brazos como un adolescente buscando su ternura. Mientras sus últimos razonamientos se desvanecían, se destruía dentro de él el último límite para sus impulsos. Se unió totalmente en la dirección del vampiro que le controlaba. Se unieron al fin, se fundieron. Los casos de violación, queridos hermanos, hay espíritus con el violador, ahí están fundidos. Por eso el violador no tiene escrúpulos, puede hasta matar. No tiene escrúpulos si es una criatura, si es... Dice la psiquiatría que son alteraciones mentales. No son alteraciones mentales. Son obsesiones, completamente obsesados por espíritus violadores que han desencarnado y que buscan casualmente esas mentes que ya están fáciles para poder dominar. Marita dirigió hacia él su mirada suplicante, como el ave perseguida a la que no queda otra salida más que esperar la piedad del cazador. Unido al infeliz compañero, Claudio se adelantó acomodándose, asumiendo aires de protector, resuelto a sobrepasar los límites del afecto simple y puro. Por lo que veo, ese pillastre de Gilberto viene abusando, susurró con suave voz. Tomó su mano pequeña entre las suyas nerviosamente, disimulando la lascivia por duplicado que le poseía. La joven registró el impacto de las viles fuerzas que la pedían aproximación, pero no expresó su repulsa. Escuchó la frase con una mezcla de extrañeza y rebeldía, pero reprimiéndose respondió, esforzándose en disculpar al chico y atribuyendo a sí misma los desórdenes emocionales. Sin embargo, a medida que el padre adoptivo emitía una actitud más liberal, disminuían sus ganas de seguir con la conversación hasta que cayó, como si el problema hubiese desaparecido de repente, y en un instante recordó en su mente las impresiones amargas de los últimos tiempos. Hacía meses que se había dado cuenta del cambio en el trato paterno. Le desconcertaba y amedrentaba ver que Claudio lo observaba con demasiado atendimiento. Sin embargo, reaccionó contra sí misma. Sentía por él un amor de hija reconocida, respetuosa, en que no tenían cabida otros sentimientos menos nobles, que así había sido de su infancia. Sin embargo, sospechaba algo, pero luchaba por no verse vista por él bajo el impulso de cualquier propósito menos digno. Aún así, por más que engrimiese argumentos en contra de sí misma, una inexplicable sensación advertía a su espíritu, instándole a vigilar las formas con que Claudio ahora la acercaba. Claro, eran los espíritus que estaban al lado de ella que le decían, cuidado, no te acerques mucho, mira sus intenciones. Por los motivos más simples exageraba los mismos con frases de doble sentido. Torturada por la duda, fortalecía su desconfianza y se desdecía en su interior. En aquel momento, sin embargo, su intuición le ordenaba prudencia y vigilancia. Presintiendo en espíritu la presencia del otro, activó todas sus alarmas. El contacto de Claudio le transmitía inseguridad. Su corazón latía con más fuerza al sentirle buscando la forma de unirse a ella, ávido de cariño. No niegues, hija, dijo el padre tímidamente. No deseo contrariar, pero vengo analizando. Tú no naciste para ser de ese chico caprichoso, te comprendo. No solo soy tu padre por el corazón, soy también tu amigo. Ese chico, Marita cobró ánimo y anticipándose más explicaciones dijo ingenuamente que amaba a Gilberto, que tenía confianza en él, que el padre debía sentirse tranquilo y realzó, casi sonriendo, que las lágrimas que había vertido no se debían a ningún disgusto
y sí alguna pequeña indisposición orgánica. Dedujo que sería justo abrirle más su alma para eliminar malos entendidos desde el principio, y prosiguió exponiéndole con confianza su deseo de casarse con él, con el fin de medir las reacciones de Claudio y orientar adecuadamente sus propios pensamientos. Veía cómo la indignación se dibujaba en su rostro en la escasa luz del cuarto. Podía verle congestionado cada vez más iracundos. Comprendió que estaba a punto de estallar, pero siguió exponiendo razones para recoger reacciones. La explosión por parte del interlocutor no se hizo esperar. Cerrando los puños, Claudio cortó la conversación exclamando irritado: me doy cuenta, sí, pero no hace falta que me digas más. Creo que debes conocer mejor lo que siento. Avanzando hacia ella como si quisiera aspirar su mismo aliento, expuso, actuando por sí mismo y por el otro, su queja también concebida. Hija, es necesario que me oigas, que me entiendas. Y atacando sus emociones para reducir su resistencia. Tú sabes que yo sufro. Imagínate la tragedia de un hombre que muere poco a poco, desolado, sin nadie. De hombre que lo da todo sin recibir nada. Tú has crecido viendo eso. Infelicidad, soledad. Es imposible que no te apiades. Esta casa es mi desierto. Llego todos los días agotado sin encontrar una mano amiga. Marcia, aunque estás en los 40, aunque está en los 40, vive en juergas y fiestas. Tú eres joven, inexperta, pero lo debes saber. Perdóname lo que te digo, pero hasta mis amigos me tienen lástima. ¿Estás en condiciones de valorar los conflictos de un pobre diablo esposado a una compañera de vida irregular? Ella, sin embargo, no me hace daño con eso. Al principio mi corazón sangraba, pero ahora ya ni siento. Me acostumbré a detestarla. Hoy solo valgo para darle dinero para sus caprichos. Por otra parte, Marina, cuyo cariño me podía reconfortar un poco, se empeña en humillarme con su propio libertinaje. Soy un hombre desgraciado. Hay días en que me siento el payaso más desdichado de la tierra. Se la estaba trabajando el sentimiento, por otra parte. En ese momento, bajo el control del obsesor, la voz de Claudio se quebró en su garganta. Se alteró conmovido en apariencia. La joven se ablandó, sinceramente compadecida. Entonces, pensando que alcanzaría su objetivo, dijo exaltado: solo tú, solamente tú me unes a este hogar infeliz. No hace mucho el banco me propuso un excelente destino en Mato Grosso, pero pensando en ti no lo acepté, se hizo la víctima. Por ti, hija, aguanto los insultos de Marcia, las ingratitudes de Marina, los sinsabores del trabajo, los enfados cotidianos. ¿Puedes comprenderlo? La chica suspiró tratando de expulsar de sí misma la vibración de sensualidad con que el obsesor trataba de envolver su cabeza y dijo con calma: sí, papá, entiendo nuestras dificultades. Nuestras, repitió él, ganando nuevas energías para llegar a su meta. Sí, hija mía, las dificultades son nuestras, pero es preciso que sepas que también las esperanzas y alegrías deben también ser nuestras. Suspiro por el momento en que tú me mires no solo como un padre. Ya está, se mandó. Prestando atención a la mirada de la infortunada chica que expresaba un inmenso espanto, recalcó en un supremo esfuerzo por develar sus intenciones. Marita, parezco un viejo, pero tú me harás joven. Mi corazón es tuyo, tuyo. Se mandó. O sea que era su varita mágica para rejuvenecer. El obsesor, con gesto de lascivia, disfrutaba de antemano con el resultado final. Marita, mientras dándose cuenta de las inequívocas intenciones del hombre apasionado, que acercaba su rostro maduro sobre ella, intentó retroceder. No, no, gimió suplicante al sentir su aliento de cerca. Claudio, sin embargo, cuyas fuerzas estaban sumadas a la osadía del otro, es otro interesante, ¿eh? Cuando hay una persona obsesada, especialmente personas que están desequilibradas, tienen fuerza sobrehumana, dicen los libros, fuerza sobrehumana, va a 3, 4 personas para detenerlo, porque están sus fuerzas sumadas con la fuerza de ese espíritu. Por eso puede hacer cosas que no lo haría cuando está en su raciocinio, cuando está de acuerdo. Puede saltar una pared, puede tirarse, puede hacer de todo. Fíjense que en el Evangelio decía que a los obsesados estaba amarrado, rompía las cadenas, atravesaba el fuego, no le hacía daño, porque se enlaza la fuerza de ese espíritu. Dice, la enlazó por la cintura, echándole en la cama como un joven atrevido. Como si hubiésemos coordinado previamente la defensa, Neves y yo saltamos en dirección a la chica, dándole la mano para que pudiese desasirse, y ella, creyendo que lo hacía por sí misma, consiguió levantarse ágilmente, poniéndose de pie frente de él, clavando en él su mirada con la expresión desconfiada de un animal repentinamente herido. Papá, no me hagas más infeliz.
ahórrame humillaciones. El dueño de la casa, impactado por el rechazo imprevisto, pareció desligarse del amigo desencarnado, como una fiera que se libra de repente del encantamiento mantenido por el domador. Pero todavía la carga de pasión del obsesor permanecía y no podía desistir fácilmente. Retomó su propio dominio hasta tal punto de reflejar su rostro en el semblante de Claudio. Cerrando los puños, despedía una cólera de tal. Se había establecido un pavoroso conflicto en cada una de sus mentes. En uno la decepción y desesperación, en el otro la maldad y la agresión. Fíjese cómo puede un espíritu dominarte. ¿Qué lucha que tienes tú cuando estás desprotegido? Tú le permitiste la entrada. Él le permitió la entrada con sus comportamientos, con sus pensamientos. Entonces el espíritu decía, bueno, ¿por qué arrugas? ¿Por qué retrocedes? Si ya estábamos, ya estábamos. Porque ese espíritu tampoco veía a Neves ni a Andrés Luis, no lo veía. El padre adoptivo, soportando una extraña angustia mezclada con rebelión, incapaz de comprender los sentimientos contradictorios que parecían llevar a la locura, gritó con poca consideración. Esto es la explosión de muchos sufrimientos acumulados. Hice todo lo que pude por olvidar y no pude. ¿Qué hacer con esta inclinación que me arrastra? Soy como una hoja al viento, hija mía. Desde que eras pequeña llevo con esta idea fija. Si fuese religioso diría que vive un demonio dentro de mí. No, estaba lejos de la verdad. Doctor David, su micrófono. Doctor David ha apagado su audio y sigue leyendo. Doctor, su micrófono. Doctor David, no se le escucha. Prenda su micrófono. Adquiriendo un tono lagrimoso sentimental. El perseguidor duplicó sus esfuerzos y convirtió dentro de Claudio en desprecio lo que era emoción, provocando una inesperada sensación de rebeldía. El padre tierno dio paso al enamorado violento. Desapareció la ternura y, como si fuese afectado de un trastorno súbito, dirigió una mirada de escarnio a la hija adoptiva, que quedó horrorizada, diciéndole enfurecido: demente. No puedo humillarme de esta forma. No crea que soy tonto. Hace 15 días, sin que os diese cuenta, os seguí en Paquetá. Estabais tan felices y despreocupados, sin saber que os observaba como un sabueso. Al caer la noche os vi juntos intercambiando promesas y diciendo tonterías en la ribeira. Me arrastré entre los matorrales y lo vi todo. Desde entonces me volví loco. Por lo visto, estabais acaramelados hace mucho tiempo. Tú que yo creía intocable, entregar a un niñato alocado, ingenua. ¿Crees que no tengo motivos para echarte? ¿Crees que me falta coraje para ajustar las cuentas de ese niño de papá? Cambiando el tratamiento paternal, rugió brutalizado: Marita, que sepas que ahora ya no eres más una niña. Solo eres una mujer más. Una mujer más. La joven sollozaba, reconociendo que había sido descubierta en lo más íntimo de su ser. No se atrevía a alzar la frente. Claro, la golpeó porque ella había tenido relaciones con Gilberto y había tenido un testigo. La tiró abajo, su defensa. Neves, incapaz de salir de su asombro, se acercó a mí diciendo: ¿lo ves? ¿Este hombre está loco o borracho? Temiendo su reacción impulsiva, le hice recordar la actitud prudente y cristiana del hermano Félix, diciéndole discretamente que estaba rezando, pidiendo ayuda a la esfera superior, ya que allí no disponíamos de recursos para evitar un asalto pasional de penosas consecuencias. Oración, dijo el compañero decepcionado. No creo que los ángeles se ocupen de casos como este. Aquí, amigo mío, y en otros lugares donde he visto muchos viejos verdes, solo la policía. Efectivamente, los ángeles personalmente no atendieron nuestros ruegos silenciosos que estábamos emitiendo desde el inicio de esta situación, pero el auxilio llegó. Se oyó el ruido de cerrojos al descorrerse y alguien entró ruidosamente en la casa. Aquello fue providencial. Claudio, sobresaltado, se desligó del hipnotizador, que se puso a un lado. ¿Qué pasa? Marita recuperó la fuerza, volviendo a la cama, mientras Claudio se recomponía a toda prisa. Notamos la asombrosa capacidad de simulación de la que era capaz. Él mismo, sin influencia del obsesor, comenzó a elaborar en el pensamiento la disculpa con la que se justificaría. De forma automática abrió la puerta que había cerrado, abrió la ventana más próxima y de inmediato surgió una señora preguntando con aprensión: ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Era su esposa, que volvía de improviso. Doña Marcia estaba asustada, asegurando que había oído un vocerío al llegar. Claudio, por su parte, expuso la versión de su pensamiento, había forjado instantes delante de nosotros. Miró a la chica significativamente y tranquilizó a su esposa, diciéndole que había llegado hacía un momento a casa, encontrándose con una fuga de gas.
Cerró el gas que la cocinera había dejado abierto, indicando que se le llamará la atención al día siguiente. Doña Justa, la empleada del hogar, debía comprobar minuciosamente los aparatos de la casa antes de irse. Recalcó que atemorizado había abierto las ventanas para airear la casa. Cuando se estaba desvistiendo, oyó unos gemidos, corrió al cuarto de la chica, sorprendiendo a Marita gritando inconsciente, sonámbula, sonámbula como siempre. La había despertado para comprobar que no le ocurría nada. La joven en la oscuridad se cubrió la cara con las sábanas para ocultar las lágrimas, abandonándose a la inercia como si de un sueño pasase a otro. La recién llegada se rió, sin sospechar en absoluto la situación real que tenía ante sus ojos. Y Claudio, como para compensar su indiferencia, le usó un gesto gentil, invitando a Marcia a descansar. Zafó. Pero ven cómo la espiritualidad utilizó a Marcia. Si ustedes toman memoria, en muchas situaciones utilizan a otras personas. No solamente en estos casos, ¿no? Hay otros casos, por ejemplo, de que uno tiene que salir y la espiritualidad, nuestros mentores saben de que te va a pasar un accidente si vas. Y entonces, va a salir, estoy apurado a salir, ¿y dónde dejé la llave? ¿Y la llave dónde está? Tú la dejaste encima. ¿No? ¿Dónde está? La vi. Encima de la mesa estaba. No hay nada, no hay nada. Y sigues y sigues, pasan los minutos, pasan los minutos, pasan los minutos. Y de repente dice, fíjate bien que está en la mesa. Y va uno nuevamente y está en la mesa. Le hicieron invisible. ¿Es posible? Claro que es posible. Y pueden hacer invisibles las cosas. Agarras la llave y sales todo. Ah, voy a llegar tarde a la reunión, voy a llegar tarde. Vas, avanzas, 1, 2, 3 cuadras, 10 cuadras, y ves que hay un accidente. Choque. Múltiple. Entonces uno piensa, uy, ¿cuánto se ha sido eso? Hace 15 minutos. Si yo hace 15 minutos hubiera salido, yo también hubiera estado aquí. Eso hacen los espíritus cuando no le toca a uno. Cuando no le toca a uno. Y 1000 ejemplos podemos dar. Ya, preguntas hasta ahí. Tenemos 2 preguntas, doctor. Dice, ¿los espíritus obsesores pueden hacerte perder la noción de la realidad? Claro, estamos viendo que sí. Cuando te hacen perder la noción de la realidad, te pone el psiquiatra, te pone el cliché que tienes esquizofrenia, o te tienes paranoia, o tienes psicosis, o tienes trastorno obsesivo compulsivo. Cualquiera te ponen eso. Te ponen eso. O estás en histeria. Hay un montón de enfermedad que te puedes cuadrar muy bien cuando uno, o espíritu obsesor, está ya dominando. Si está en esa situación, ya te está dominando. La obsesión tiene varios pasos, la fascinación, primeramente, después sigue primero la obsesión simple, la fascinación, después sigue ya la subyugación, que es este estado, este estado que estoy contando, este ejemplo, se llama subyugación. Ese es un tema muy largo para explicarlo, todas las etapas de una obsesión. ¿Preguntas? Dice, este es un comentario, dice, doctor, todas esas personas que no les interesa la vida de su familia y la de su prójimo, que siguen asistiendo a las fiestas COVID, todas esas gentes que vemos a diario en la calle robando, matando, violando, entonces no cambian, siguen cometiendo estas cosas terribles. Y esto hace que el COVID no se vaya y nosotros seguiremos eternamente sufriendo, teniendo miedo y sintiendo que a pesar de orar y cumplir con nuestro prójimo, seguiremos pagando por esa gente. ¿Qué deberíamos hacer, doctor? Y ya lo dijeron los espíritus de una comunicación. ¿Hasta cuándo estará el COVID? Hasta que aprendamos. Y llegará el momento de aprender. Ahora, esas personas se pueden enfermar también. Ahora están enfermándose los jóvenes. Se pueden enfermar. Y si desencarnan, no van a ir a niveles buenos, ¿no? Van a ir al sufrimiento. O sencillamente ya no reencarnarán acá. Irán allá como necios a ese mundo nuevo que están yendo los espíritus perturbados, los espíritus malos. Porque es una maldad. Una maldad, y lo hemos visto nosotros, una persona en familia que tuvo la irresponsabilidad de reunirse con sus amigos, trajo el COVID y toda la familia se enfermó por ese irresponsable. Y ese responsable se salvó. ¿Se salvó? ¿Pero por qué se salvó? Bueno, si tú piensas de que estar en la tierra es una bendición, no, porque seguirá él y en su conciencia tendrá
y tendrá que responder ante la espiritualidad. En cambio, la persona que desencarnó, que fue la abuela, está en un buen nivel, gozando, con sus familiares queridos. Entonces tampoco es un castigo morir. ¿Pero por qué se murió? Entonces, un momentito, el morir no es malo, es algo natural. Que quisiéramos tenerlo más tiempo con nosotros, sí. Pero el que ocasionó esto, está vivo. Pero tú sabes qué pruebas tendrá que pasar más adelante, qué sufrimiento tendrá, su conciencia tú ves que lo deja tranquilo. No seamos tan ligeros en decir, ay, qué desgracia, se murió. Desgracia para el que fue malo. Me hicieron ver una foto de una persona que desencarnó, está feliz en el mundo espiritual. Los que estábamos acá están sufriendo. Yo digo, ¿por qué no sufran? Él está bien. Al contrario, preocupémonos de los que estamos acá, porque tenemos que seguir viviendo en este mundo que todavía es expiación y sufrimiento. Todavía no es un mundo de regeneración, faltan 28 años. Y durante estos 28 años va a haber un montón de dolor y sufrimiento. Son los estertores de esta era. ¿Ya? Fíjese en Europa, que se está vacunando. Cuarta ola. Porque no quieren ya hacer caso, no les interesa. Están sufriendo las consecuencias. Brasil, consecuencias. Chile, que nos adelanta en vacunación, las consecuencias de la desobediencia. Por eso, pues, estará hasta que aprendamos. ¿Es posible proteger a los niños medios pequeños de obsesión con mucha oración y vibración alta? Sí, pero yo recomiendo si hay un niño que está siendo ya perturbado porque su mediunidad es muy ostensible, especialmente los nuevos niños que están llegando, es bloquearles su mediunidad con medicamentos homeopáticos. Los medicamentos homeopáticos hacen de que se cierre esa capacidad, por lo menos hasta que tengan 12, 14 años, donde ya tienen más conciencia y pueden defenderse, se logra con medicación. Simplemente en un mes de tratamiento homeopático, para eso, he encontrado que puedo ayudar a que no vean nada, ni escuchen nada. Y también, por supuesto, la oración de la familia, de la mamá, como dije ayer, ayuda muchísimo. Bien, la última pregunta, doctor. Una vez al salir de trabajar tarde, algo me decía que no regresara a casa. Pero como eso no tenía sentido para mí, salí. Lamentablemente, al tomar el carro, mi carro tuvo un accidente múltiple con fuertes consecuencias para mí. ¿Eso sería algo similar al ejemplo que usted dio? Claro, pero a ver, necio, pues, necio. ¿Por qué no hiciste caso? Claro, desde esa vez, cada vez que tengo esa idea es de mejor no ir o salir, ahora lo escucho. Claro, porque no es tu intuición, ni sexto sentido, dicen estos psicólogos. No tenemos sexto sentido. El sexto sentido es el espíritu mentor que te está asesorando, que te dice, no salgas. ¿Por qué? No te vas a morir, pero ahórrate de ese dolor que vas a sentir. Bueno, no lo necesitas. Y entonces no deja de entrar. Yo iba por la avenida de la Marina hace años y un espíritu me dice frena y justamente no había luz frente a Metro, por ahí. No había luz. Y allí ustedes han visto de que en el medio hay propaganda, ¿no? Y resulta de que me dice frena, pero gritó en mi oído, frena, y ¡pua! Mi pie se frenó, ¡pum! Apareció un niño cruzando, que había estado escondido en uno de estos letreros. Como estaba oscuro, menos se veía. Si yo no hubiera hecho caso, me hubiera matado. Al niño no le tocaba morir tampoco. Y a mí no me tocaba ir a la cárcel por eso. Entonces, por eso hay que obedecer, hay que hacer caso. Tengo un pálpito, tengo una intuición, tengo esto. Hagan caso. Hagan caso. Van a librarse de muchos inconvenientes. ¿Ya? Bueno, listo. Lo que es al revés, ¿eh? Cuando te toca, te ayudan para que llegues, ¿eh? Sí, también así, ¿eh? Cuando te toca, te ayuda a que llegues. Esos accidentes, por ejemplo, de avión. Y después que se accidentó el avión, hay 4 o 5 que no subieron. Y en cambio hay otro que no había pasaje y de repente se hace abre un pasaje que alguien canceló y viajas y tú mueres en eso. Te ayudaron que fueras. Tenías que estar ahí en ese grupo. Se van 2 cosas.
Muy bien. Rosita, Entró la última. sigue. Entró la última. Dice, ¿cómo podemos conectar más frecuentemente con nuestros espíritus guías para ir desarrollando nuestra mediunidad? O ellos nos No te escucho, está bajo tu volumen. A ver, ¿cómo podemos conectar más frecuentemente a nuestros espíritus guías para ir desarrollando nuestra mediunidad? ¿O ellos nos asistirán en el momento que corresponda a eso? La mediunidad es una capacidad que viene de nacimiento, ¿ah? De nacimiento. Lo que hace un medium es educar su mediunidad. O sea, aquella persona que no tiene mediunidad desarrollada no va a ser medium. Pero tampoco es malo no ser medium. O ser vidente, ver espíritu, tampoco es agradable ver este espíritu si no estás preparado, estás asustándote o sintiendo presencias espirituales. No. Cuando uno comienza a estudiar y empieza a estudiar ya sobre la mediunidad, los espíritus verán de colocar un espíritu que va a trabajar con el medio en toda su vida. Es el colaborador en la mediunidad, es una tarea que le dan a ese espíritu. Así como tienes un espíritu mentor, tienes espíritus protectores, también tienes un espíritu si te vas a dedicar a la mediunidad. Y ese espíritu va a ayudarte casualmente a desarrollarla. Pero tú tienes ya tener esa capacidad mediúnica. No crean que la capacidad mediúnica es por mérito, porque tú seguramente eres un espíritu más elevado. No crean. Muchas veces, y por no decir la mayoría de veces, la mediunidad es una prueba que le ponen a una persona para ver qué hace con esa mediunidad. Es una carga. Es una carga. Porque tú puedes decir, no, yo no quiero saber nada de divinidad ni nada de espiritualidad. Bueno, pero cuando vas al mundo espiritual te va a decir, oye, ¿qué hiciste con lo que te dimos? No lo desarrollé, hiciste mal. Porque parte de tu misión era desarrollar tu divinidad para ayudar. Ya tienes un punto en contra. Y en mi caso, por ejemplo, yo doy gracias a Dios que tengo mi unidad porque me ayuda a descontar deudas que traigo del pasado. Por eso es una unidad, es de servicio. Me pregunta una persona, ¿puedo consultar a una medium que me dice me va a hacer Dice, medium, sí. Es muy acertada, me dijo. Le ha dicho toda mi amiga. Hace 2 días me dijo eso. Y entonces dice, sí, qué bueno, ¿ah? Y ¿cobra? Bueno, sí, cobra. ¿Y cuánto cobra? 150 soles. Oh, yo te cobro 100, te digo cualquier cosa. ¿Qué te da por preguntar? Y 150 soles, ya, pongamos ya, es medium, no le quito. Te va a decir cosas, pero esos espíritus bajos que la asesoran y que dan toda la información, van a hacer que tú les pagues a ellos. Tú le pagas a la medium, en este caso, pero ellos van a sintonizar contigo y van a empezar ahí a tu casa y vas a tenerlos allí porque tú los has llamado, tú los invitaste. Por eso es lo que justifica un espíritu atrasado. Cuando yo le trato de decirle, ¿por qué molestas a esta familia? ¿Por qué haces con esto? No, me dicen todos cínicos. Yo no he entrado, me invitaron. Tienes razón, te invitaron. Muy bien. Entonces, gracias por estar. Que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y Kardec nos inspire. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. María, Teresa de Jesús, Teresita de Jesús. Aló.